lunes 30 de septiembre de 2020. Espérate otra vez que me confundí y... Segunda toma. Está impresionada con el grito. Hoy es lunes 30 de septiembre de 2024 desde San Juan, Puerto Rico. Les habla Ali Flecha. y Ennali Figueroa del podcast. ¿Todo bien? Ay, lo viste rápido, qué bueno. Estoy ahí ya. Imagínate, después de la quinta, sexta. Ya. Directa. Estamos aquí. Nuestro podcast es un comentario de la vida cotidiana de Puerto Rico desde la perspectiva de una socióloga y de una artista. Y hoy estamos aquí así como de los nervios. Asustada, nerviosa. Hashtag si tengo miedo. Porque tenemos Ana Irma Rivera en Corillo. Y ella, espérate, me tengo que poner los pejuelos porque yo voy a decir. Ella es la incumbente senadora por acumulación, es portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en el Senado y se llama Asignación. Es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado. Es comisionada, sí, va a ser comisionada. Es la candidata a comisionada residente por el Movimiento Victoria Ciudadana y por la Alianza. También es cofundadora del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Se me quedó algo? Que soy la coordinadora general también del movimiento. ¿Viste? Por eso es que estamos intimidadas. O sea, nosotros, mira, y te damos las gracias por aceptar la invitación y nosotras aquí todas como que intimidadas. Pero mira, todo bien. Y yo pensando me estaba botando, me pongo de pejuelos y todo. Se me quedó eso. Es verdad. Gracias por corregirme. Pues gracias por aceptar. La corrección, simplemente añadiendo algo ahí. Claro, pero hay que decirlo de resumen. Y hablando de resumen, espérate que también. Sí, porque yo te confieso que yo conocía de ti, pero no conocía tanto de ti. Y cuando estaba haciendo la asignación, yo dije, déjame buscar más información de Ana Irma. Y quedé, pero no puedo ni hablar. No lo quiero decir en inglés. No quiero decir quedé en shock. ¿Cómo lo digo? Anonadada, maravillada. Estupefacta, patidifusa, de todo. Y entonces, vi eres feminista en acción desde los 16 años, leí, activista, abogada, luchas contra la xenofobia, racismo, discriminación hacia las mujeres, por orientación sexual, por identidad de género, por diversidad funcional, por edad, por pobreza, defensora y experta en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También atiendes mucho los temas por discriminación por género, racismo y a la comunidad LGBT. Voy a decir todo el abecedario LGBTQIA+, que ahí nosotras somos parte de esa comunidad también. Graduada en Derecho Juris Doctor en Derecho de la Universidad de Puerto Rico, jerezana. Aquí me puse con orgullo jerezana. Y no sabía, también escritora de poemas y de cuentos. Me puse a buscar y no encontré los poemas, estaban en algunas revistas y me pedían dinerito y yo no. Hay antologías, de hecho se supone que saqué una antología de varias de mis poesías que estamos con Mayra Santos haciendo una antología, editándola. Porque yo tengo poesías en varios sitios, en varias antologías, pero no he sacado los libros solos. Okay. Yo me puse a buscar porque a mí me encanta. Bueno, y no mencionaste que... sigue tú, porque yo estoy copando. Has sido la tercera mujer presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que estamos aquí agradecidas, de verdad, de que sacaros de tu tiempo. Sabemos que en estos días es un poquito fuertecito la agenda, porque cada vez estamos más cerca de las elecciones. Así que de verdad que lo apreciamos mucho y nos sentimos honradas. Pues mira, yo tengo por lo menos yo tengo un par de preguntas que te quiero hacer. Sencillitas. La primera es una de contexto, que hoy me enteré, o sea, hoy cuando me desperté y vi el periódico, me corrí si me equivoco en algo de la noticia, porque hay como detalles que me confunden un poco. Vi que el Departamento de Salud aprobó, o por lo menos o va a hacer
que va a cambiar algo Reglamento. en los reglamentos que ellos tienen para las clínicas que son para terminación de embarazo, y que ellos van a cambiar, déjame ver si estoy bien, si va una menor de edad a realizarse una terminación de embarazo, tiene que tener el consentimiento de uno de los padres, o sea, de la mamá o el papá. Para mí, eso me parece, a mi punto de vista, no me parece bien, o por lo menos me parece que pones en una posición de vulnerabilidad, pues a lo mejor a una persona que va, porque a lo mejor es un miembro de la familia o alguien abusado. Es la persona agresora. De la persona agresora, y estás poniendo, hay una posibilidad de que tú pongas ahí a una persona agresora a que autorice a la terminación de embarazo. Es que eso a mucha gente nos sorprendió porque la posición del Departamento de Salud había sido la defensa del derecho de las mujeres hasta, bueno, fue su posición durante varias vistas en la legislatura cuando Proyecto de Dignidad específicamente a través de Rodríguez Bebe trató de hacerlo en el Senado, igualmente en la Cámara. Así que para muchas de nosotras y nosotros fue una gran sorpresa que a la salida este secretario se pusiera a hacer unas enmiendas de reglamento que se parecen mucho a los proyectos de ley que no pasaron en la legislatura y que entonces por lo que no entró como ley, pues lo están tratando de hacer por reglamento, que realmente es condenar a nuestras muchachas jóvenes a una maternidad no deseada. Y realmente es impedir que puedan tener acceso a una terminación de embarazo y obligarlas a parir. Y eso es una gran contradicción. Aquella gente que dicen querer proteger a las menores, realmente las están obligando a maternidad no deseada. Y al final de cuentas, yo estoy convencida que muchas de estas compañeras que estaban y están todavía en la legislatura, realmente lo que quieren es tener acceso a bebés para lo que yo le llamo la industria de la adopción de menores de edad. Yo estoy convencida que por ahí va unas cosas, por una serie de proyectos de ley que se radicaron, y para mí era como montar un rompecabezas. Si se aprobaba se aprobaba el otro, al final tenían incluso hasta catálogos para poder ofrecer bebés a personas fuera de Puerto Rico para la adopción. Estaba todo. Y les exhorto a que miren los proyectos de ley que se radicaron y van a ver cómo estaban tratando de montar ese rompecabezas. Terrible, ¿verdad? Porque al final de cuentas es en contra de los que son los derechos de nuestras jóvenes, nuestras niñas que están abusadas, y obligar incluso a las niñas a parir. Obligar a las niñas a parir me parece un desastre. Así que eso es uno de los retos que vamos a tener ahora, trabajar con eso. Yo creo que la gente que entre a la legislatura va a tener que trabajar lo que es la defensa del Estado de Derecho de Puerto Rico a favor de las mujeres y de las personas gestantes, y las personas, por ejemplo, en el caso mío que voy a estar en Washington, pues también estar empujando también lo que serían los derechos sexuales y derechos reproductivos. En el caso de... Ay, Para que el micrófono no te tape la cara. pero está recogiendo, ok. Sí, pero está recogiendo. Okay. Disculpa, ahí te cortamos. No, también no, pero yo sé que no quiero. ¿Y tú ibas a hacer una pregunta? Pero déjame terminar de decir, porque no es solo la legislatura y la comisionada residente, también tiene una gran responsabilidad la persona que está en la gobernación, que esperemos que sea el compañero Dalmau, porque el secretario o secretaria de salud pertenece al gabinete del gobernador. Por lo tanto, ese reglamento se puede derogar y se puede volver al estado de derecho anterior del reglamento. O sea, el reglamento no cambia las leyes, pero es un impulso muy malo. Y creo que incluso hasta le quita poderes al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, de la manera en que lo está reglamentado, expuesto, mejor dicho, en ese reglamento. Yo me confundí un poco, porque yo entiendo que la legislación no se dio paso. También sabía la historia de que el Departamento de Salud todo el tiempo estaba, o sea, no veía con buenos ojos es lo que estaban tratando de cambiar. Pero entonces, ¿qué alcance tiene eso? ¿Eso es para todas? ¿Eso va a regular todas las clínicas de terminación de embarazo en Puerto Rico, o solamente las que tienen que ver con el Departamento de Salud? Las clínicas de terminación de embarazo que hay en Puerto Rico son privadas. Okay. Así que esto reglamenta a todas. Okay. Las que estén en Puerto Rico. En el caso de los hospitales públicos, hacen terminación de embarazo en casos de emergencia, en casos de la vida de la mujer está en peligro, y se supone que también para víctimas de violación, porque el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación se supone que esté protegiendo ese derecho de las víctimas. Y yo le digo que se supone porque cuando veo ese reglamento me pregunto si realmente hay una intervención ahí también con lo que es la protección
que se supone que se haga desde el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. Yo tengo Sí. más Bueno, preguntas. Yo muchas. puedo seguir con Sigue, más preguntas sigue. por aquí. Hay muchas preguntas, Sí, muchas preguntas, incluso sí. el asunto del concepto que se llama la menor madura. Están interviniendo también con ese concepto que la ley de Puerto Rico, a través de unos casos, en el caso de Pueblo versus Duarte, respeta la decisión de las menores de edad siempre y cuando muestren que son maduras. Pero a mí lo más que me preocupa es el asunto de quién va a acompañar a las menores. Ujú. Como tú dices, la estadística en Puerto Rico dice que mientras más joven es la mujer, más posible es que quien le agredió sea su familiar cercano o una persona cercana. Entonces, ahí es que ustedes ven que quien hace eso absolutamente no tiene ninguna intención de proteger a las menores. Lo que quieren es obligar a que ese embarazo continúe y obligarlas a parir en maternidades no deseadas. Sí, sí. Parte de la contestación que tú mencionaste me lleva a una pregunta que quiero hacerte, así que voy a hacer la conexión. Tú eres como una mujer que ha luchado desde los 70, ¿verdad? Más o menos, con Sí, sí. organizaciones sociales. Específicamente el año 1972. Exacto. Eso es casi impronunciable decir eso cada vez que lo digo. Bueno, Pero sí, 72. Yo nací en el 73, Pues así sí, que gracias. yo estaba ahí. Antes de nosotros nacer, tú estás ahí en la lucha. Bueno. Pero estás en esas luchas sociales, Ajá. eres una mujer afrocaribeña, una mujer negra, feminista, que, ¿verdad? Que yo sé que esas de la comunidad LGBTQ+, perdóname todas las otras cosas que no mencioné ahí, ¿cómo tú ves dentro de esas no sé si la palabra es identidades, por ponerlo de alguna manera, y que tú has luchado y has tenido luchas dentro de todos esos movimientos para alcanzar derechos, si tú ves dentro de la comisaría de residentes una oportunidad también en la que tú vas a luchar o a estar activa dentro de todas esas, ¿verdad? Esas luchas que tú has hecho. O sea, es una pregunta, una curiosidad que tengo. Y si es algo que sí, si has pensado de alguna manera o de qué estrategias, o no sé. Bueno, en todo lo que yo me meto, yo soy todas mis identidades. Okay. Desde los años 70 vengo diciendo eso. Quizás en unos momentos alguna gente no me entendía cuando yo decía esas cosas. Ahora le llamamos identidades, cruzas. En otros momentos no se llamaba así, pero era eso lo que hablábamos. Y eso podríamos estar en un programa entero hablando cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado y los retos que representó para personas como yo, que hablábamos de que todas las identidades había que hablarlas todas juntas y que pues eso no necesariamente era lo que se decía en un momento dado. Pero yo siempre he pensado así y en todo lo que he entrado, he ayudado a estar, he desarrollado, he militado, cofundado, como lo querramos decir, siempre lo he hecho desde todas mis identidades juntas. En el Senado, de los turnos iniciales, esto que uno hace, yo me he dedicado a hacer turnos sobre el tema de las identidades y de diferentes cosas y a decir cosas que queden para récord, para que en el futuro se sepa que en este Senado se habló de esos temas. No solamente las luchas de la comunidad LGBTIQ, se habló de género, de perspectiva de género, se dijo la palabra menstruación, se habló de mujeres parturientas, se dijo la palabra personas gestantes, todo eso. Porque a mí me interesa que esas cosas queden en récord y que en Puerto Rico además hay racismo y todo ese montón de cosas y va a estar en el récord. Entonces mi paso por allí es marcar el récord, todo lo que son los diarios de la legislatura de todos estos temas. O si acaso alguien quiere borrar la historia. Ajá. Pero realmente en la comisaría residente yo veo exactamente por lo mismo. Porque en ese espacio hay que hacer caucus con mucha gente. Eso quiere decir un puesto como la comisaría residente, que es un puesto que yo diría que describe lo que es la situación colonial de Puerto Rico, porque tiene voz, no tiene voto, pero está en la ley de relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos desde que llegaron los norteamericanos aquí. Es anterior a ELA, ese puesto. Así que no tiene que ver nada con el ELA. El ELA, cuando hicieron la Constitución y el ELA, no tocaron ese puesto. Así que mira lo interesante. Ese puesto es una especie, como yo digo, de persona que va a representar no solamente los intereses de Puerto Rico, las causas de Puerto Rico, pero una especie de embajadora o embajador de las causas de Puerto Rico en el espacio del Congreso y en el espacio en general de Estados Unidos. Se supone. Se supone. Pero eso no es lo que pasa, exactamente. Así que yo lo que veo es que, por ejemplo, yo tengo que hacer caucus con los grupos negros, con los grupos de mujeres, los grupos LGBTIQ. Pienso que hay que hacer un caucus de los territorios. Sin duda,
voy a estar trabajando con los caucus de las personas más progresistas, porque creo que son más, los más cercanos. Me preguntaron si yo iba a estar en el Partido Demócrata. Bueno, yo voy a hacer caucus del Partido Demócrata porque no lo voy a hacer con el Partido Republicano. Obviamente. Claro. Y eso no quiere decir que esté de acuerdo con, por ejemplo, las políticas exteriores que tiene Estados Unidos con algunos asuntos, ¿verdad? Pero en el espacio del Congreso, pues sí, voy a hacer caucus con el Partido Demócrata. Estuve en la convención del Partido Demócrata hace poco. Allí fue interesante las cosas que se decían. Por ejemplo, el discurso de Kamala Harris era todas las mismas cosas que aquí dicen que son comunistas, hablando de los temas de las causas de los derechos de las personas en el empleo, las causas de los derechos sexuales, derechos reproductivos, todos estos temas que acá se asustan, y allí estaban aplaudiendo como focas, los mismos que después vienen acá a decir que esos son comunistas. Creo que es parte de Revolú. Pero también voy a estar haciendo mucho trabajo de alianza con nuestra gente de la diáspora. Desde que yo empecé a hablar de ese tema de la diáspora, se me ha acercado mucha gente. Oye, pues, creo que Puerto Rico, además de ser el archipiélago de Puerto Rico, las islas de Puerto Rico, también incluye todos los millones de personas que viven en la diáspora, que deben ver en el puesto de la comisaría residente también un espacio que les pertenece. Así es que desde ahí pues podemos hacer trabajo de apoyo para las causas de Puerto Rico. Así que así como yo lo veo, y obviamente pues en la defensa de nuestros derechos económicos, sociales, culturales, todos los derechos que son esenciales, además de pues obviamente todas las discriminaciones que hemos estado conversando aquí. Así que es un espacio para trabajar todos esos temas también. El derecho de Puerto Rico a terminar el asunto colonial, sin duda también, pero desde el punto de vista que yo lo enfoco y que lo enfocamos, no es empujando una fórmula en particular, sino el proceso, un proceso que sea realmente serio, que sea informado, que la gente en Puerto Rico sepa lo que quiere decir estadidad, independencia o libre asociación, que conteste todas las preguntas. La gente tiene muchas preguntas sobre cada una de esas fórmulas. Libre asociación no es Estado libre asociado, es otro estatus que no está atado a la cláusula territorial. Y que entonces también sea vinculante, quiere decir que Estados Unidos diga su posición, porque nunca ha dicho su posición sobre ninguna de las fórmulas. Y una vez se tenga eso, entonces que Puerto Rico pueda votar de manera informada, y eso sería un proceso serio de descolonización. Eso no se hace de un día para otro, toma tiempo, y quien le ofrezca a Puerto Rico descolonización en 2 años, 3 años, 4 años, está mintiendo. Como han estado mintiendo todos estos años, ofreciendo lo que no van a poder cumplir, porque esos procesos no son descolonizadores, que han estado ofreciendo hasta ahora, inclusive el que va a estar en las elecciones este 5 de noviembre, una papeleta ahí que aparte no va a valer más de lo que cuesta el papel. Sí, ahora que están, o sea, lo del votar simbólicamente por el presidente o la presidenta. O sea que yo con mi dinerito estoy pagando esa papeleta, que significa nada. Yo con mi dinerito también estoy pagando la del plebiscito no vinculante, que tampoco significa nada. Y entonces arbitrariamente están tomando decisiones a nombre mío. Eso es para seguir engañando a la gente con ilusiones que no se van a cumplir, para tratar de que vayan a votar. Exacto. Pero eso no hay ninguna otra razón, es una pérdida de tiempo y de dinero. Y tengo una curiosidad. Tan curiosa esta muchacha. Otra curiosidad. Es obvio que Estados Unidos, y creo que es parte de lo que has mencionado, Estados Unidos nunca ha tenido o por lo menos no ha demostrado un interés político, realmente, o sea, como un interés de cambiar el estatus como está Puerto Rico. Y también, ¿verdad? Otras colonias que todavía tiene. Pero hablando de Puerto Rico, él no ha mostrado un interés genuino o político de hacerlo, de moverse, ni siquiera se ha pronunciado, que de ahí me estuvo lo que mencionaste, ni siquiera se ha pronunciado sobre las opciones. Entonces, ¿cómo tú piensas o ideas mover esa cosa tan enorme, ¿verdad? Estados Unidos, ir moviéndolo. La única manera es uno seguir convenciendo gente que esté en la misma línea. De hecho, yo creo que tengo que reconocer que el último proyecto de ley que radicaron tiene un paso de avance, y es que no está Lela. Que ya Lela no está. Eso es un paso de avance, ¿verdad? Que ya no están reconociendo Lela como una fórmula descolonizadora, porque no lo es. Lela es la colonia. Estados Unidos no se ha movido. Fíjate que cuando yo le digo a ustedes que el puesto incluso de comisaría residente es anterior a Lela, cuando se aprueba Lela, 1952, realmente esa ley se quedó igual que las anteriores.
La única cuestión que le dio a Puerto Rico es una constitución que de hecho es muy buena, pero que como está sujeta a los poderes plenarios del Congreso, por ejemplo, a la Junta de Control Fiscal, le pasa por encima lo que dice la Constitución de Puerto Rico, por mejor que sea. Y si alguien tenía dudas de que Lela es una colonia, pues la aprobación de la Junta de Control Fiscal vino a decirle, mire, ustedes son una colonia, el Congreso les pasa leyes sin que ustedes tengan nada que decir. Y en el caso de la Junta, con la ley promesa, es una Junta tan dictatorial que le puede pasar por encima decisiones que toma la legislatura, las decisiones que toma sin duda el Ejecutivo, hasta el Poder Judicial, porque interpreta cosas como si fuera un tribunal. Así que si estamos en un estado dictatorial, ese es el que tiene Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal. De hecho, yo me metí en la política partidista, entre otras cosas, por la Junta de Control Fiscal. Porque qué bueno, porque te quería preguntar por cómo te metiste. No me metí en eso. Pues todo lo que yo he hecho en mi vida es político, porque todo es político. Pero no había sido político partidista y de hecho me mantenía a una distancia prudente de la política partidista, porque yo iba mucho, por ejemplo, a la legislatura y empujaba muchas políticas públicas a lo largo de toda mi vida, montones de cosas, ¿verdad? Así es que cuando empezamos un grupo de gente, empezamos a escuchar que se iba a aprobar la ley promesa, nos empezamos a preocupar porque sabíamos que las consecuencias que iba a tener esa ley no era lo que se estaba diciendo la gente en Puerto Rico, que se vendió como que era para terminar la corrupción. Obviamente la corrupción tiene que ver mucho con el problema fiscal que tenemos, la deuda ilegal y todo eso. Pero sabíamos que eso no era lo que iba a pasar y sobre todo si era una ley del Congreso por encima del pueblo de Puerto Rico. Así que empezamos a hacerle campaña en contra a la ley y yo me empecé a juntar con gente que estábamos haciéndole campaña en contra a la ley promesa, tratando de que no se aprobara, junto con gente en Estados Unidos que se movió también. De hecho, alguna gente congresista que votó a favor ya están arrepentidas de haber votado a favor de eso. Pero cuando se aprueba finalmente, pues la gente que hicimos muchos intentos de tratar de que no se aprobara, decidimos seguir entonces buscando alternativas para movernos con una alternativa que tuviera franquicia electoral, es decir, que fuera un partido en esa parte, y empezamos a reunirnos. Y habíamos gente como yo que no estábamos en ningún partido, sino en grupos de la sociedad civil, gente que venían de partidos tradicionales en el sentido que eran partidos, gente que venían de grupos políticos, aunque no necesariamente eran partidos, personas que habían sido candidatas. Y cuando estábamos bastante avanzadas las discusiones, que nos tomamos un par de años esas discusiones, no fue un día para otro, empezamos a decidir que de los grupos grandes teníamos que empezar a unos más pequeños para poder manejar la situación un poquito mejor. Y empezaron a delegar en grupos más pequeños las discusiones. Y entonces hicimos lo que se llama una agenda urgente a base de los puntos que creíamos que eran los puntos en común. Lo más interesante era que sabíamos que no podía ser una organización que tuviera que ver con decidirse a base de que si creía en la estadidad, la independencia o la libre asociación. Tenía que ir por encima de eso. Así que lo que era común era la descolonización y el proceso, pero no cuál iba a ser el fin último del estatus. Que lo que nos unía era saber que Puerto Rico era una colonia y impulsar un proceso de descolonización, pero Victoria Ciudadana hay gente que cree en la estadidad, en la independencia o la libre asociación. Y también nuestra visión económica del país en términos de garantizar los servicios esenciales de las personas, siempre cruzado todo con derechos humanos y no discriminación. Y sobre esa base empezamos a trabajar entonces lo que es ahora el Movimiento Victoria Ciudadana. Se empezaron a unir más gente, recuerdo que ya estábamos bastante encaminados a todo y se unió también entonces Alexandra, cuando estábamos, y se unió un momento muy bueno porque ya estábamos encaminándonos bastante en esa dirección. Se unió también Manuel Natal, se unió otra gente que habían estado en partido, en el caso de Alexandra había sido candidata independiente. Así que cuando estuvimos toda la gente que ya más o menos íbamos a estar, hicimos el anuncio en el Teatro Tapia en marzo del 2019 y las elecciones eran al otro año. Yo me acuerdo. Así es que éramos un montón de gente atrevida, lo que era. Nosotras fue que estuvimos en la de Cagua. Sí, que hubo en una Cagua asamblea. fue la asamblea de elegir las candidaturas como tal, aquellas que tenían competencia. De hecho, Alexandra tuvo competencia. Así es que en el Tapia dimos a conocer formalmente, ¿verdad? Lo que queríamos. Y echar a correr
en la solicitud, ya yo me acuerdo que unos días antes yo había ido a la Comisión Estatal de Elecciones a radicar la solicitud con las primeras 100 firmas, que es lo que se necesita para iniciar el proceso, y yo juraba que nadie me había visto. Yo salí de allí y lo próximo es que me enteré que en el periódico salió una primera plana que yo acababa de radicar una solicitud de un partido y alguien en la secretaría lo soltó a la prensa. Te digo. No, muchacha. Aquí se pequeño, sabe nada. pequeño, como pequeño. dicen, sí, que Puerto Rico es una cama twin, eso Sí. dicen. Pero nunca me voy a olvidar cuando en el Tapia se abrió aquella cortina que estaba lleno, estaba afuera, adentro estaba súper lleno. Fue muy emocionante. Yo fui la primera presidenta del movimiento, no era fundadora, obviamente. Así que también para mí fue muy fuerte porque me tocó defender todo el camino hacia esas elecciones del 2020, llena de demandas, llena de un montón de barbaridades. No nos querían aceptar muchas cosas. Lo primero fue hasta cuestionar el logo que teníamos. Ay, sí, yo me acuerdo, por Dios. De todo lo que usted se puede imaginar, ¿verdad? Nos llevaron al tribunal. Lo que pasa ahora, nos pasó antes. Nos trataron de sacar un montón de candidatos. En aquel momento eran como 20 y pico, creo que eran los que trataron de sacarnos. De todo, estuvimos peleando hasta el último momento en los tribunales. Hasta para que nos dieran los papeles, los formatos de los endosos, tuvimos que pelear. Pero lo logramos y tuvimos las elecciones del 2020 y hicimos lo que nadie hubiera podido pensar, que era una organización que empezaba, consiguiera no solamente colocarse como la tercera fuerza política empezando, sino que ganara la alcaldía de San Juan, que se la quitaron después, la robaron. Oh, sí. Y que ganáramos 2 puestos en el Senado y 2 en la Cámara de Representantes. Eso era inédito. Y creo que empezaron entonces a mirarnos con un poquito más de cuidado. Y creo que esa es la razón por la que nos están atacando tanto ahora, porque en aquel momento, aunque trataron de fastidiar y nos hicieron la vida difícil, no nos tomaron tan en serio hasta que vieron los resultados de las elecciones. Entonces ahora, que además tenemos otra cosa adicional, que se nos ocurre hacer la alianza, pues siempre estamos quitando la alfombra debajo de los pies. De alguna manera le quitamos el libreto y se quedan sin libreto y se desesperan. Se desesperan porque se supone que fuéramos por aquí, pero decidimos que no íbamos por ahí, nos íbamos por el otro lado. Y entonces, como nos vamos por un lado donde ellos no tenían ya algo previsto, se quedan sin decir nada. Y ahora los ves desesperados hasta reviviendo la Guerra Fría. Hasta ya mismo dicen que el muro de Berlín ya está nuevamente. Sí. Pues ya mismo. Mucha gente no sabe ni de lo que están hablando. Reviviendo todos los estereotipos habidos y por haber. A mí me parece que lo que muestran es el gran miedo que tienen. Así que ahí es donde estamos. Se suponía que yo no fuera para la comisaría residente. Yo me acuerdo la cara que puso alguna gente cuando, adiós, ahora, pero no se suponía que tú te quedaras en el Senado. Y digo, bueno, pues fíjate, ¿no? Sí, cuando anunciaste la candidatura y yo, pero ¿por qué se va del Senado? ¿Y por qué no? Claro, ¿por qué no? Sí. Y está bien, ahí nos explicaste todo lo que piensas hacer. Y estando en el Senado, ¿hay algún proyecto que haya significado mucho, mucho para ti, que tú hayas pensado o trabajado, y algún otro, y que lo hayas logrado, y otro que lo hayas pensado, trabajado, y que fuera mucho para ti, que no hayas logrado? El que más me duele que no se logró es la Carta de Derechos de la Comunidad LGBTIQ, a la cual le dedicamos mucho tiempo, mucho trabajo, mucha gente estuvo poniendo su esfuerzo ahí, y todos los prejuicios anticomunidad salieron absolutamente todas, como que si lo que queríamos era tener más derechos y cosas bárbaras así, como me acuerdo una que dijo, no, porque si los baños, ella me había dicho que iba a votar, una senadora que iba a votar a favor, de momento me llama y me dice, no puedo votar porque el asunto de los baños. Yo digo, que la gente de la comunidad no tiene derecho a ir al baño. Pues, ¿cuál es tu problema con los baños? Pero para que ustedes vean todos los estereotipos, ¿verdad? Ese es una agenda que debe estar debe ser de la parte que vamos a radicar, quien sea que llegue a la legislatura, como parte de la alianza. Ese debe ser uno que debemos seguir dándole lucha. Hay otros que tienen que ver con eso, por ejemplo, terminar la prohibición de las discriminaciones en espacios de vivienda y otros así que quedaron pendientes porque fue lo que no se aprobó cuando se aprobó la ley que no se podía discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género en el empleo. Y entonces eso fue en el 2013 y se había quedado pendiente en la vivienda y otras áreas. Eso se aprobó en el Senado, pero se quedó pendiente en la Cámara. Tengo otros temas variados, pero siempre me gusta hablar de los que tienen que ver con el racismo. Haber logrado la aprobación de lo que es ahora la ley 24 del 2021,
Es un proyecto que por primera vez reconoce que Puerto Rico tiene un problema de racismo. No solamente decir que se prohíbe el racismo, es que se reconoce que hay un problema de racismo. Como parte de la política pública, reconocer que hay que combatir el racismo y que además tenemos que tener orgullo de nuestra afrodescendencia. Lograr eso en un proyecto de ley para mí fue tremendo, porque además mandata a todas las agencias a trabajar en esos temas, incluyendo al Departamento de Educación, que se supone que esté trabajando un currículo antirracista. Y es mover la discusión del tema de raza o de racismo, no hablar de la abolición de la esclavitud, porque esa no es la herencia de las personas afrodescendientes, eso en todo caso es la herencia de las personas que eran esclavistas, pero la herencia de las personas afrodescendientes es el orgullo de todo lo que trajeron las personas que vinieron esclavizadas. Y entonces buscar en las raíces y en las aportaciones el orgullo de nuestra afrodescendencia. Es un cambio de paradigma lo que hace el proyecto en el acercamiento al tema en las escuelas, por usar un ejemplo, pero también en todo el tema de Puerto Rico. Y también hay una ley que se convirtió en resolución, que es la ley que yo digo que es la de reparaciones, en la memoria de nuestras familias negras y la educación, nombrando la sede del Departamento de Educación con el nombre de la familia Cordero Molina, Celestina, Gregoria y Rafael Cordero Molina. La mayoría de las personas conocen a Rafael, al maestro Rafael, pero no conocen a la maestra Celestina y la maestra Gregoria, que eran las hermanas. Y en tiempos donde eran personas negras, pero libres, y había esclavitud, en tiempos de esclavitud, personas negras libres que se dedicaban a enseñar, en el caso de ellas a las niñas, y en el caso de él a los niños, a las niñas que por ser mujeres, no importa la tonalidad de piel, les estaba vedada también la educación. Para mí ellas eran doblemente extraordinarias porque estaban trabajando los temas también desde las mujeres, así que usando perspectiva de género, rescatamos la memoria de las hermanas, reconocemos al hermano, que todo el mundo lo reconocía, y cuando decían que enseñó a los niños usando el genérico masculino, pensaban que incluía a las niñas, pero no, él enseñaba a los niños, no enseñaba a las niñas. Literalmente. Entonces, pero era el revolucionario lo que hizo también. Así es que al usar ese tema, incluir a las hermanas, tenemos la familia completa. Así es que le estamos haciendo un reconocimiento de reparación a la memoria de esta familia como base del concepto de la educación pública en Puerto Rico, y la sede del Departamento de Educación se llama así: Celestina, Gregoria y Rafael Cordero Molina. Eso es extraordinario. Sí. Y logramos que se le pusiera un tramo de la carretera 187 que entra a Loíza con el nombre de Adolfina Villanueva. Eso fue a solicitud de unas personas en Loíza, sobre todo gente que estaban en la Asamblea Legislativa, fíjate, se acercaron a mí para que lo hiciéramos desde la legislatura, y lo logramos aprobar. Y la última, casi yéndome, que logré, que mucha gente apostaba en que eso no se iba a lograr, que es el prohibir la discriminación por estilos de cabello y texturas de cabello, sobre todo en los que se identifican para personas negras. Puerto Rico pasa a ser, dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, de los pocos sitios donde eso se ha aprobado. Está bajo la tradición de unas que se llaman los Crown Act, que tiene que ver con corona, ¿verdad? Y es cuando se aprobó en Puerto Rico, salió, me enseñaron varios reportajes de periódicos que Puerto Rico había logrado aprobarlo y que el gobernador lo firmó, así que es ley. Y me parece que tenemos que tener mucho orgullo de esas 4 piezas. Yo tengo mucho orgullo por lo menos de haber logrado esas 4 piezas y entonces por lo menos en esa parte me siento muy contenta. Y de otras, por ejemplo, yo fui una de las autoras de un proyecto, bueno, que ahora es una ley, que hace que hasta los 13 años a las personas menores de edad no se les pueda ni poner cadenas, ni esposas, ni cosas por el estilo. Saben que a los muchachitos y muchachitas en esas edades los llevan a los tribunales, aunque se supone que no sea el mismo proceso, pero el equivalente para menores de edad, amarrado, encadenado, una cosa terrible. Lo que quiere el proyecto es obligar a que primero se trate de llegar a posiciones de mediación, de acuerdo, de búsqueda de ayuda para esas personas menores de edad, antes de recurrir rápidamente a estar llamando a la policía y llevarse los menores y las menores presos. Eso, preso en el concepto que se usa para menores de edad, pero es empujarlos dentro del sistema judicial que tanto daño le hace a menores en momentos donde posiblemente lo que necesitan es otro tipo de ayuda. Y yo soy una de las autoras de ese proyecto. También y otros, pero estaríamos toda la noche hablando aquí, pero de eso me siento muy orgullosa. Qué bueno. Qué bueno que contaste lo de
Dios mío, Gregoria y Celestina. Y Celestina, porque buscando información tuya, me topé con una entrevista que te hicieron y decía que qué personas admirabas y mencionaste a Celestina, mencionaste a Ana Roque y a Luisa Capetillo. Sí. Y ellas dos, pues yo sabía de ellas. En Humacao, que soy de Humacao, y Alice también, está la escuela Ana Roque. Y Ana Roque no se le ha hecho la justicia tampoco. Pero para nada. Las tienen que venir gente de afuera a decir cosas como maravillosas, que ella posiblemente en un momento dado era la persona que más sabía sobre botánica en el Caribe. Y dibujaba y hacía todo. Tiene le dicen el tesoro, lo que ella escribió y pintó y dibujó sobre botánica en Puerto Rico, pero solamente de ella se habla muy poco, pero ella era una mujer extraordinaria. Uh-huh. Y me puse a buscar entonces de ellas tres. Ok. Yo dije, déjame refrescarme. Y entonces dije, oye, la cosa feminista, pero aún así, Ana Roque de Duprey. En esa época era así. Exacto, se casó. El apellido Duprey del esposo, yo hice, ay Dios mío, pensando ahora. En tiempos de ahora. Exacto, porque es como... Oh. Fíjate, doña Ana, que era una mujer que venía de familia mucho más acomodada, ella fundó escuelas para mujeres pobres y se casó en una época donde tenían que usar el apellido del propietario. Uh-huh. Y ella puso condiciones. Por ejemplo, de que si tenía sirvientes o personas negras tenían que estudiar también, ella les enseñaba, no sé si leíste eso. Sí. O sea que rompía muchísimos esquemas y quedó viuda muy joven también. Uh-huh, uh-huh. Y en el caso de Luisa Capetillo, mucha gente se pregunta por qué ella no se quería casar. Bueno, porque las leyes del matrimonio eran terribles para las mujeres en esa época. Las mujeres pasaban a ser propiedad del marido. Uh-huh. Eso fue así hasta 1976. El otro día. Eso me gusta decirlo, para que la gente sepa de qué se trata este asunto. Uh-huh. Hasta 1976 esas leyes no cambiaron en Puerto Rico. Qué fuerte. Y entonces me puse a buscar sobre Celestina y me quedé. De ella leí mucho más. Seguí leyendo. ¡Wow! Y entonces ella era bien atrevida, tú sabes, buscando que le dieran la licencia y le reconocieran la licencia de maestra, una mujer negra en tiempo de esclavitud. Ajá. Yo me imagino que ella llegaba a los sitios y cuando se iba, yo decía, ¡ay, mira la negra esta! ¿Por qué ¿Qué se cree ella? Pero tú te imaginas que era atrevida y qué bueno que era atrevida. Sí. Pero esas son las cosas que hay que sacar, esas historias no las conocemos en muchas ocasiones y lo que queremos, usando las otras leyes que te digo, con un buen currículo antirracista, esas son las historias que hay que sacar. Claro, porque ahí los niños se pueden, y las niñas se ven proyectados. Exactamente. Entonces pueden decir, mira, yo soy negro con orgullo y puedo hacer... Claro. O sea, si ven un ejemplo en la sociedad que lo hacen, que en estos momentos no hay. Y tenemos buenos textos, hay gente haciendo cosas, Isaac Godró, Mariluz, otras compañeras, pero necesitamos que eso esté en la escuela, esos textos, que ya no se esté diciendo que si vas a hablar cuál es la aportación de las personas negras, entonces cojas y vistas a los niños, o mejor dicho, los desvistas con harapos, porque realmente que no los vistes, los desvistes con harapos, como si fueran personas esclavas. Es que de eso no se trata. Uh-huh. Eso no es lo que se supone que se está haciendo en las escuelas. Así que hay que cambiar nuestras mentalidades. Y también el asunto de la perspectiva de género, estudiar eso en las escuelas, por Dios. Yo no sé esta idea que tienen de que es una ideología. Ay. Por favor, sáquense. Esa es la manera de combatirlo. Esa es la manera de combatirlo. Llevamos lamentablemente mucho tiempo sin el beneficio de currículos con perspectiva de género por culpa de estas personas que ven todos sus monstruos y todos sus prejuicios en cualquier esquina. La perspectiva de género, usted lo sabe, es una metodología de trabajo. Claro. La única ideología que hay es la patriarcal. El problema es que como que estamos combatiendo la ideología patriarcal, pues esa es la que hace todo lo posible por mantenerse en pie y que no podamos combatirla. Y de eso se trata todas las otras cosas. Son las resistencias del patriarcado de mantenerse en el poder. Porque la lucha es sistémica, no es una cuestión tan sencilla como meramente la aprobación de legislación. Es que es todo un sistema que se hace a imagen y semejanza de los privilegios de quienes lo construyen. Las leyes se parecen a los privilegios que se definen en tiempo y espacio, por eso es que las leyes no son neutrales. Claro. Yo no sé cómo se está estudiando la cosa ahora, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela elemental
los libritos de Pepín, Rosa, Mota, Lobo, y entonces la mamá y Rosa estaban en la cocina y el Pepín estaba sentadito, o sea, Ya no, esta esas no cosa- están, pero tienen sus equivalentes. ¿ves? Ya eso lo sacaron porque Esas tiene ya no están, equivalente. pero tienen sus equivalentes. Y exacto, ese tipo de cosas, eso es parte de la educación de perspectiva de género, Lo Pillo. sacan todo eso. Claro. Bueno, y nada más podemos tener eso una conversación bien larga, porque cuando uno nace mujer, ¿verdad? Ponerte en esa, uno ve, por lo menos yo pude entender desde muy pequeña la diferencia con mis hermanos, cómo los trataban, cómo mis papás trataban, cómo cosas mis hermanos podían hacer. Claro. Y la única explicación era que porque eran niños. Claro. Y yo no podía hacerlo porque yo era niña. Eso para mí era como que, ¿y qué es esto? O Y sea, yo no lo entendía. Cuando tú leíste sobre mí, ¿no encontraste una historia de Claro las que niñas? sí, y me vi reflejadísima porque a mí me pasaba todo eso. De las niñas negras corren triciclos también. Sí, que desde los 4 años ella estaba ahí, no, así mismo yo me vi reflejada, yo dije, es que esa soy yo también. Sí, ¿Y por qué yo no? Porque Mira, las nenas no. Pues las nenas no fue, entonces, ya porque yo corría triciclo como quiera, que se lo he traído a mi hermano. Pero tú sabes que yo, recordando todas esas cosas, con el paso del tiempo, yo todavía más reconozco que yo tuve una suerte tremenda. Porque las cosas que yo hacía y decía desde que tengo razón de mí, le cuesta a mucha gente el que los boten de las casas. Ujú. Y yo nunca confronté eso. Yo me fui a la casa cuando me dio la gana, bien jovencita, pero no porque me votaran, ¿verdad? Pero pensando esas cosas, mi mamá me dijo eso y después yo estoy segura que se arrepintió porque jamás en la vida volvió a decir una cosa como esa. Después la única que corría patines en mi casa y bicicleta prácticamente era yo y todas esas cosas. Así que el triciclo se quedó bastante en el olvido en términos de que a ella no le puedes decir eso. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé tan jovencita en los temas de las organizaciones feministas, etcétera, yo imagino que para mi madre y mi padre tener una hija de 16 años hablando en los medios sobre temas tan diversos, y cuando salió el caso de Roe vs. Wade estaba hablando del tema de aborto en los medios, debe haber sido muy duro. Y yo creo que yo tuve mucha suerte con eso. Porque fue así, ¿verdad? Y yo empecé en la universidad también muy jovencita. Empecé de todo, pero estar siempre pensando de que no era una preocupación para mí, el rechazo familiar, yo a veces pienso que lo di por sentado, pero con el paso del tiempo lo empecé a entenderlo muy distinto. Te apoyaban entre líneas o te apoyaban. Mira, mi papá, yo tenía 16 años, acuérdate, así Ajá. que yo estábamos en los grupos. De hecho, cuando formamos Mujer Integrate Ahora, me acuerdo que fueron las vistas de la Comisión de Derechos Civiles, y mi papá me llevaba a todas las vistas Te apoyaban. y después le daba pon a todas las mujeres que no tenían carro. Cuando fundamos Mujer Integrate Ahora, pues yo no tenía carro tampoco, yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, pero todavía vivía en la casa mi papá y mi mamá. Y mi papá me buscaba o me llevaba a las reuniones o yo iba, y él también le daba pon. Tú eras mayores que yo, pero más o menos. Y él decía, con el paso del tiempo, que él era fundador del movimiento feminista en Puerto Rico también. Pero tú sabes Él para qué contribuyó. comentarme. ¿Para qué? Porque cabían en el carro. Ok. Y entonces se me quedaba mirando así para ver lo que yo le iba a decir. Ajá. Pero es que tenía un sentido del humor terrible, bien bueno. Pero él estaba muy orgulloso, incluso cuando a mí me tocó cuidar a mi papá. Yo encontré muchas cosas en la casa, que él guardaba archivos de todos los periódicos, donde quiera que yo salía, él lo tenía todo, lo tenía muy orgulloso, guardado todo eso. Igualmente mi mamá, yo me llamo igual que mi madre. Muchas veces llaman a mi madre y no a mí, porque Ana Irma Lacén es mi madre, era mi madre. Así es que mi mamá y mi papá no necesariamente tendrían que estar de acuerdo con lo que yo estuviera diciendo, pero tampoco estaban en contra, y ni mucho menos iban a decir que yo dejara de hacerlo. Pues, la poesía, todo. Mi papá era profesor universitario y a veces iba a darle quejas. Mira, está la hija tuya escribiendo poesía con un grupo que estaba en taller de poesía. Pues, poesía por las paredes y cosas así. Yo hice teatro también, muchas cosas. Espérate, eso yo no lo vi en ningún sitio. Hice teatro. En grupos de esos de teatro que íbamos por las plazas,
Y Rodante. hacíamos, sí, Ajá, sí, estuviste sí. en teatros rodantes. Bueno, no se llama teatro, se llama teatro de guerrilla en esa época, le decíamos. guerrilla. Y Ok. hacíamos teatro y montábamos música en la TEA, en la Tabona, en los cafeteatros de Viejo San Juan y cosas por el estilo. Pero cuando decía guerrilla era porque había un tema específico de... No, era la manera en que se decía. Teatro No, de guerrilla, sí, que sí. es todo el mundo, Porque todo el mundo fue iba mi a todas. ignorancia. se le llamaba así, No, sí, no tiene que ver nada, era la manera en que se le llamaba a Ok, ese tipo de ok. teatro. Sí. Ahí empezó mucha gente que es muy conocida ahora en el teatro. Ujú. Y hice teatro también, otras cosas con Vicky Espinosa, yo era mi profesora de teatro también. La maestra unas Vicky. cosas. Así que yo hacía de todo un poco, además seguía estudiando, así que no me preguntan cómo, pero a la misma vez seguía estudiando y estaba en los grupos feministas. Y me mudé sola, vivía con amistades en el Viejo San Juan, así que yo no me puedo quejar en cuanto a mi vida ha sido bastante libre en muchos sentidos, pero cada vez que recuerdo siempre, no importa lo que fuera, siempre tenía el apoyo de mi padre y de mi madre, aunque yo no estuviera en la casa con ellos, aunque ellos después también se divorciaron, qué sé yo, pero a su manera cada uno, cada una, me dio lo mejor de sí y me apoyó. Y eso yo creo que hay mucha gente que trabaja o ha trabajado los temas que yo trabajo que no pueden decirlo de la misma manera. Sí, que ha sido severo, que ha sido cortante, o sabe, que ha Además, sufrido. cuando empezaron las carpetas que se dieron a conocer, Ajá. la primera llamada que yo recibí fue la de mi padre. Tú tienes una carpeta, ya lo vi. él lo buscó, él sabía que iba a encontrar mi nombre. Y yo tenía carpeta por feminista, por los grupos feministas, que para esa época pues era amenazante a todos estos gente que nos perseguía. Así Ese que, era el comunismo de sí, de ahora. sí. Y yo quiero hacer mención, bueno, me imagino que tú tienes un par de cositas ahí, pero No. yo quiero algo que parece tan... a mí me sorprendió, porque me sorprendió. Porque síganme. A mí me sorprendió porque me sorprendió. Pero es algo tan lógico y lo que pasa es que no lo hacen en Puerto Rico. Yo te escuché en una entrevista mencionar, y lo veo aquí en Los Pilares, mencionar que una de las cosas que quieres hacer cuando seas comisionada residente es la fiscalización de los fondos. O sea, me sorprendió que me sorprendiera, porque es que nadie lo menciona. O sea, fiscalizar los fondos, no solamente conseguir fondos, sino seguir esos fondos que llegan a Puerto Rico, a dónde van, quiénes los usan, cómo lo usan, fiscalizar. Y eso no lo hace la comisaría, por lo menos no lo han hecho. No, de hecho, gracias por eso, porque realmente el puesto de comisaria residente no es un puesto de traer dinero para Puerto Rico y aquí se ha vendido que es solo para eso. Es un puesto para garantizar, sí, de que los fondos que se vayan a aprobar se aprueben como deben aprobarse. No es, como dice, por ejemplo, la actual comisionada, conseguí tantos fondos. Mira, a veces tienen que ver con una fórmula, a veces tienen que ver con un esfuerzo, pero lo que sí hay que hacer es que una vez se aprueban, la gente sepa para qué es que se aprueban. Casi siempre los fondos traen una especie de hoja de ruta, pero si no se tiene la fiscalización adecuada, todos esos dineros a veces terminan un embudo donde realmente lo que están en las agencias es pensando los contratos que voy a dar con todos esos fondos y al final de cuentas no se usan como deben usarse y la mayoría de la gente no sabe inclusive que tienen a veces acceso a los mismos ni cómo hacerlo. Y de hecho a veces hasta devuelven dinero. Otros son fondos que son la fuente de la corrupción más grande, como pasa en el Departamento de Educación. Al punto de que el secretario de Educación, Cardona, que es puertorriqueño, se pasa metido aquí haciendo micromanagement. Porque aquí hay tanto problema con el uso de los fondos que ese señor está aquí metido a cada rato. Es una cosa impresionante. Puerto Rico tiene en el Departamento de Educación, en el de la Vivienda, en el de Salud, una especie de sindicatura de gente velando por el mal uso de los fondos. Y eso es un escándalo. La comisaría residente debería tener como política, como dicen los mismos gente de Estados Unidos, follow the money, ¿verdad? Claro. Sigue a los chavos, mira a ver lo que pasa. Pero que la gente en Puerto Rico también lo sepa. E inclusive, el hablar de los fondos federales como que fuera solamente lo único que se hace. Pues mira, los fondos federales son muy buenos, pero además deberían usarse como una fuente para incitar o desarrollar más nuestra economía. No como el presupuesto dependiente de fondos federales, ¿no? La economía de Puerto Rico, eso es una inyección de dinero que debería usarse para desarrollo económico sostenible. Pero no se usa así, no se usa de esa manera.
se usa como un fin en sí mismo y eso hay que cambiarlo. Sí. O sea, los fondos federales, por ejemplo, que tienen que ver con, incluso con reconstrucción, los fondos federales que tienen que ver con salud, con seguridad, como pueden ser Medicare o Medicaid, todos esos son proyectos de seguridad social y económica de Estados Unidos. Uh-huh. Eso hay que defenderlo desde el punto de vista de derechos, no desde el punto de vista de estatus ninguno. Uh-huh. O sea, si voy a decir, Puerto Rico debería tener acceso a más fondos, por ejemplo, en el área de seguro social, hay una parte que se llama SSI, que es una seguro social que es complementario. En esa parte Puerto Rico no le dan la misma cantidad de dinero, a pesar de que el seguro social es una parte que pagan, pero esa parte complementaria se paga con fondos de Estados Unidos, no son los fondos que se paga uno en el seguro social. Entonces hay una pelea si Puerto Rico debe tener, ellos le llaman equidad, la gente que está hablando de eso. Uh-huh. Yo no le voy a usar la palabra equidad. Puerto Rico debe tener derecho a todo lo que sea un proyecto de seguridad social y económica para que la gente de Puerto Rico tenga una mejor vida, pero que se utilice para empujar en Puerto Rico un desarrollo económico sostenible. Eso desde ahí, o sea, no es solamente para aquí, sino para ir acá. Uh-huh. Para que nuestra economía no sea una economía dependiente de los fondos federales. Pero esa parte no es lo que tú escuchas de parte de las personas que van a la comisaría residente. Nunca. Sí, porque les sirve su idea de lo que quieren lograr, que quieren que la gente crea. Sí. Uh-huh. Mira, es que déjame ponerme los espejuelos para leer esto, porque ya yo no veo bien, qué fuerte. Ajá, mira, yo tengo una preguntita aquí, hablando de eso. Este proceso que hubo de la Gran Comisión Estatal de Elecciones. Ay, voy a respirar. ¿Cómo tú te sentiste durante ese proceso de que estuvieron tratando de desacreditar las candidaturas de las diferentes candidatas y candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana? Bueno, eso nos dejó ver que a la Comisión Estatal de Elecciones no se le puede creer mucho. Sin duda, la Comisión Estatal de Elecciones dijo unas cosas, después hizo otras. Hasta un poco antes de la vista en el tribunal del intento lograron, ¿verdad? Iniciativa antidemocrática de que no fueran las personas en las urnas quienes decidieran por candidatura. Uh-huh. La Comisión Estatal de Elecciones estuvo diciendo que Victoria Ciudadana estaba cumpliendo todo. Lo estaba diciendo, lo dijo donde quiera. La presidenta lo dijo hasta un poquito antes de las vistas. Y de momento, cuando el PNP interviene en un pleito del Partido Popular que estaba perdido, el mismo juez dijo que eso no iba para ningún lado, pero les permitió que lo enmendaran y entraron de interventores una persona del Partido Nuevo Progresista. Entonces la cosa ella cambió y empezó a decir lo que nunca había dicho. Si la ley dice que hay un método alterno y dice que hay primaria, pues son dos cosas distintas. Uh-huh. Pero entonces lo que decidieron fue que eran la misma cosa. Pero pues si son la misma cosa, ¿por qué la llaman distintas? Uh-huh. Y así fue que lo hicimos en las elecciones pasadas. Lo que pasa es que en estas elecciones le éramos mucho más amenazantes. Uh-huh. Y por eso es que la cosa cambió. No se pudieron meter mucho conmigo, porque el puesto que yo estoy aspirando es federal. Entonces, lo que hicieron fue que el Tribunal Supremo decidió que no iba a poder estar en la papeleta las dos compañeros compañeras para el Senado y para la Cámara. Y en una decisión estratégica, Victoria Ciudadana decidió pues que solamente estuvieran uno y uno, porque tenemos que hacer una campaña de writing o nominación directa, que es importante que la gente sepa cómo escribir en nombre de Mariana Nogales y Rafael Bernabe. Pero en el caso mío, el Tribunal Supremo no se metió. Técnicamente lo que dijeron fue que no había nadie que estuviera oponiéndose a mi candidatura, pero lo cierto es que la candidatura mía no se rige por la ley de Puerto Rico, sino por la ley de relaciones de Estados Unidos y Puerto Rico. Y yo siempre lo estuve diciendo a través de mis abogados. O sea, eso en derecho tú dices que tú te reservas, ¿verdad? Esa argumentación, y esa la estuvimos diciendo todo el tiempo. Cuando estuvo así, como yo no confía en la Comisión Estatal de Elecciones, nos fuimos al Tribunal Federal. Y allí el Tribunal Federal obligó a un proceso donde terminó en un acuerdo donde la Comisión Estatal de Elecciones certificó mi candidatura. Uh-huh. Así es que... Esto está súper explicado, pero ¿y cómo tú te sentiste? Porque yo estaba que explotaba. Horrible. O sea... horrible. A mí me parece que fue un atropello, fue un ejercicio dictatorial.
antidemocrático, pero yo creo que a la misma vez me parece que mucha gente entendió que eso es lo que tenemos en la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones está regida por una ley que se aprobó en pleno ciclo electoral pasado. Eso quiere decir que lo aprobaron cuando estaban corriendo ya todo el proceso de elecciones. Eso no se supone que se haga. En esa ley declaran que hay unos partidos propietarios. Imagínate que son propietarios. O sea, las decisiones las toma, por eso que esta señora que es interina, porque en propiedad nunca la nombraron la otra. Pueden hacer. Ella decide todo, prácticamente. Es bien antidemocrático el proceso. Y quieren quedarse ahí. Es más, podrían quedarse mandando a la Comisión Estatal de Elecciones, aunque pierda en la gobernación. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque los criterios que se usan tienen que ver con la cantidad de votos íntegros. Sí, claro, sí. Cierto. Sí. Es un proceso bien atropellante. Sí. Así es que no me sorprendió lo que ha estado sucediendo en términos de hacer las cosas muy difíciles para la inscripción de nuevas personas electoras. Eso se veía venir con esa nueva ley que apostaba mucho a los métodos electrónicos, pero sin las debidas protecciones antifraude. Por ejemplo, yo recuerdo, yo fui a esas vistas y dije, ahí no hay protecciones antifraude. A mí me encanta la tecnología, pero sin protecciones antifraude eso no va para ningún lado, y efectivamente eso es lo que ha pasado. Pusieron un proceso de elección electrónico que no sirve. Nosotros no fueron a de Caín. No fueron a las escuelas a reclutar jóvenes. Se opusieron a cuanta legislación presentamos para mejorar esa situación. Así es que la gente en Puerto Rico debe esperar que en las elecciones van a pasar cosas terribles. Tenemos que prepararnos para estar contando votos hasta yo no sé cuándo, pero van a ser bien difíciles. De hecho, en las primarias inclusive, hubo un cuerpo de personas observadoras que hicieron un informe terrible contra la Comisión Estatal de Elecciones. De hecho, hay varias congresistas que están pidiendo al Departamento de Justicia Federal que vengan a observar, también de observadores. Yo pienso que deben estar también observadores internacionales, porque estas elecciones van a estar muy duras. Bueno, yo cada vez que puedo aprovecho y lo digo. Imagínate la calaña, porque la palabra es calaña. Calaña. Estoy pensando en otras. Jennifer González, a quien se le ocurrió poner, fue a Borges. Vega Borges. A Vega Borges, que salió, como yo lo digo, salió huyendo del municipio por todas las cosas que hizo. Yo no sé cómo no está preso. No sé cómo nunca le erradicaron nada. Sí. Pero esa es la persona que se le ocurre. Así que para mí eso dice pero tanto. Pero mira todo lo nuevo que trae. Eso dice tanto de esa candidatura, de esa persona. Sí. Porque es que, y la mentalidad y a lo que va. Que es yo me acuerdo, yo cuando mi tarjeta electoral, cuando yo estaba en la escuela superior, ahí fue que yo la saqué. Y recuerdo bueno, no voy a decir transparente, pero lo bastante limpio que se sentía el proceso electoral. Y recuerdo ir a votar cuando vivía en Humacao, y también, sabes, que cuando regresé a Puerto Rico, lo primero que hice fue volver, cuando regresé en el 2019, porque estuve viviendo 10 años en Nueva York, espérate, que yo tengo que asegurarme de que yo puedo votar en las elecciones del 2020. Y se sentía más o menos cuando fui a sacarla, pero esto que nosotras sentimos ahora cuando fuimos a cambiar de domicilio, porque estábamos en el precinto 1 y ahora estamos en el 2. Eso fue un proceso. Eso fue una pesadilla. Pues pesadilla va a ser las elecciones, te lo digo. Yo tengo mucho miedo de cuando vaya a votar. Vamos a tener muchas veces la pregunta, ¿todo bien? Bien duro. Vamos a estar todo el tiempo con eso, ¿sabes? Eso es un proyecto y eso es algo que está sobre el tintero, y yo pienso que la gente, yo creo que no tenemos mucho más tiempo, pero la gente tiene que entender que estas elecciones, o a mí me gustaría que entendiéramos como país, que estas elecciones son cruciales y que ese equipo debe poner a dirigir en Puerto Rico un equipo que pueda realmente cambiar esas estructuras que han dañado. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Elecciones. Eso se necesita un equipo. O sea, se necesita legislatura, se necesita hay que cambiar la ley. Hay que tener la legislatura para cambiar la ley. Para poder cambiar la ley. Entonces, yo creo que ese clic la gente tiene que hacerlo para cuando vaya a hacer ese voto, puede entender que es que se necesitan la legislatura, se necesita el gobernador para poder, la comisaría residente para poder hacer cambios. Si no, vamos a estar en este tira y jala
Y entonces se va a quedar por ejemplo, hablando de esto, una comisión estatal de elecciones que miran hasta dónde nos ha traído, que no creemos en el proceso, que nos pone a pelear entre nosotros, o sea, que nos está poniendo a pelear entre nosotros por situaciones que no deberían ser de otra manera, que gane los más votos. O sea, que no sea que tú estés pensando todo el tiempo que te están robando los votos, que es lo que está pasando. Yo creo que lo que se ha llegado hasta ahora. Yo espero que no se vaya la luz, porque entonces sí que esto se va a poner difícil. Ay, calla. Bueno, en la primaria se fue. Sí. Mira, y en medio de esto, escribir poemas. No te preguntas así. Lucha, sí, porque esta se la hacemos a todas. A todas, al final. En medio de pelear por tu triciclo, en medio de trabajar por el país, ¿qué tú haces para relajarte? Bueno, mira, yo medito, yo soy vegetariana. Ok. Eso es otra de mis identidades discriminadas. Ajá. Sí, verdad. Yo conozco un par de gente por ahí. Sí. Pero eso, me gusta acumular discriminaciones, parece. Y últimamente también estoy entre las personas mayores, así que tengo otra más. Escribir ayuda. Debería estar escribiendo más poesía de la que yo quisiera. Pero escribir en general, escribir ensayos, escribir, es una manera de relajarme también, además de meditar. Debería hacer más ejercicio del que hago, pero en estos días he estado caminando bastante, así que eso cuenta. He caminado por arriba y para abajo, pero mucho. De hecho, he bajado hasta 10 libras, la última vez que me pesé. Así es que, pues muchas maneras de relajarme. Yo hago algo que mucha gente le llama la atención, y es que yo trato que nada me saque de mi tiempo. Tú me preguntas cómo tú te sentiste. Yo me sentí mal, pero yo no te lo dije gritando, ¿verdad que no? No, claro. Yo creo que en la medida en que una persona deja que, por peor que sea lo que está pasando, te saque de tu balance, en la misma proporción que tú sacas de tu balance, tú le estás dando a la otra persona poder sobre ti. Entonces yo trato de, dentro de lo que pueda, ¿verdad? A veces no lo logro. Pensar 2 veces, respirar antes de decir cosas. Cuando pueden ser cosas muy fuertes o que me pueden sacar de balance. Y eso es lo que yo hago, y lo he hecho todo el tiempo, lo he hecho toda mi vida. Lo he ido desarrollando como una metodología propia, pero además el yoga, en algún momento practicaba yoga también, me ha ayudado, y me queda la cuestión de pensar, que es una manera muchas veces de meditar, porque para meditar tú no tienes que estar en silencio media hora, 1 hora, ¿no? Tú puedes cerrar los ojos, si no tienes que cerrarlo, puedes parar de pensar un poquito. Es una manera de meditar también, antes de hablar sobre algo que puede ser que te puede costar lo que tú no quisieras porque no pensaste antes de decirlo. Así que no sé si eso te contesta a tu pregunta. No, pero, sí. Pero eso es aquí no hay respuesta correcta. Es lo que cada cual hace, tú sabes. A mí también me gusta escribir, y yo antes era muy explosiva, sobre todo en las redes sociales. Ahora soy como que selectivamente explosiva. Como que no todo me saca por el techo, mi zen, yo trato, pero hay cosas que... No, hay cosas que te van a sacar de balance, claro. Y estando en ese Senado con esas joyitas... Yo tenía una vecina, vecina. ¿Qué hacía la vecina? ¿Qué? Las cosas que decía eran terribles, pero yo trataba de que no me sacara de tiempo. Que la vecina a ti. Sí, las cosas que hacía o decía. Sí. Que yo le dije a la vecina porque no quería ni siquiera mencionarla. Muy bien. Ok. Pero una vecina... la vecina mía de banca y de oficina. Sí. Déjame echarme el pelo para atrás del pelo. No hay que mencionar. Hombros. No. No vamos a dar eso. Mira, yo cuando estaba buscando sobre ti aquí, vi esta cita, la apunté porque me gustó. Para mí es bien importante escribir y expresarme para cuando ya no esté. Si alguien lee lo que yo escribí, por lo menos lea lo que alguna vez pensé. Sí. Y yo pienso también que muchas veces, esto es para mí importante porque yo lo refraseo, ¿verdad? Porque uno sabe que lo que estamos haciendo ahora, esto presente, y cada una de nosotras tiene una idea de lo que está pasando distinta. Y tú lo cuentas distinta a mí, y tú la cuentas distinta, pero es el mismo momento histórico, pero tiene un punto de vista distinto. La suma de todas es realmente lo que está pasando. Pero lo que está pasando ahora, yo siempre digo, ¿verdad? Que es lo que alguna gente en el pasado pensó. O sea, este presente es el futuro de alguien en el pasado, pero este presente es el pasado de alguien en el futuro. Así que tenemos mucha responsabilidad de lo que estamos haciendo ahora, y a mí siempre me gusta pensar que me gustaría dejar algún legado del cual me sienta orgullosa
de ser el pasado de alguien en el futuro. Y eso es algo que siempre estoy pensando muchas veces. Y desde ya, o sea, cuando estabas diciendo de las cosas que decías para que constara en récord, yo pensé en esto, yo, mira, sí, totalmente. Y tenemos que hacer eso también. Yo estaba siguiendo el debate de la alcaldía de San Juan y alguien en el comité de Manuel Natal dijo que de la manera en que también podíamos ayudar si no éramos funcionarias y funcionarios del colegio era llevarle comida a quienes están haciendo. Sí, porque están ahí y sin parar, o sea. Mira, y darse los espacios para los cariños y los abrazos con la pareja, o si no tiene pareja, o con quien sea, familia, amistades, también es importante. Sí. Yo tengo 32 años de una pareja. Nos casamos en los últimos 2, que no había derecho al matrimonio, ¿verdad? Y eso me parece que es importante también. Eso es espacio, siempre hay que reconocerlo también. O sea, sí, estoy aquí. De momento hice como que bajé revoluciones. Bueno, porque ya estamos ahí terminando. No, es por la conversación y lo que vas diciendo, como que me voy atrapando en lo que estás diciendo y yéndome en ese viaje de que, mira, voy a llorar porque soy tan llorona yo. Ay, Dios mío. ¿Sabes que yo nunca he pensado sorry, yo soy aquí la tensa con la el llorona tiempo. soy yo y ella es la... Pero nunca había pensado eso, pero tiene lo que estás diciendo de que yo quisiera hacer, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente las palabras. Bueno, el concepto entendí que es que yo quiero influenciar de alguna manera, hacer algo que sea el futuro de alguien. O sea, que este pasado, que en algún momento va a ser pasado, pero una persona que, ¿verdad? Ese futuro que yo haya, mi pensamiento o lo que hice, haya ayudado a ese futuro. Claro, tú siempre piensas en las ancestras que tú tuviste, ¿verdad? Pues a mí me gustaría pensar que soy la ancestra sana de alguien en el futuro. Okay. Hacer sí. por alguien más. Hacer por alguien más. Sí, siempre por alguien más. Pues gracias, Ana Irma, de verdad, ha sido un placer y un honor para nosotras que hayas estado aquí con nosotras. Totalmente. Corillo, ¿todo bien?